El análisis estático, primero, cómo se lo haya, qué datos necesitas, pues va a ser eh, únicamente datos, cuánta, altura estática, carga estática, se denomina de esa manera también, ¿no? Altura estática, carga estática y presión estática, altura geométrica o desnivel geométrico. Tiene bastantes nombrecitos, pero si te das cuenta, todos van en coherencia, ¿no? Porque altura y estática y carga estática y presión estática son prácticamente lo mismo hablando en este caso, ¿no? Porque altura estamos hablando de metros, carga estática, pues también estamos hablando de metros y presión estática, estamos hablando de metros columna de agua, pero aquí sabemos que un metro columna de agua es lo mismo que hablar que un metro, ¿no? ¿Ve? Entonces, esa es la forma que tenemos que ver este tipo de nomenclaturas que se nos presenta y muchas veces se nos va a presentar con distintos nombres, ¿no? Y no hay lío, pues podemos definirlo, ¿no? Altura geométrica, pues básicamente me dice que es el nivel bueno, si te das cuenta, para el análisis estático, ¿qué hacíamos? Únicamente tomar el punto superior, el punto de cota máxima, ¿no? Desde donde está empezando nuestra energía, en este caso es aquí el reservorio, este el pelito de agua, hasta el punto que queremos analizar, ¿no? Y el punto número 2 es el punto final de nuestra aducción. Entonces, nuestra altura estática definimos que es cuánto. Es únicamente la diferencia entre cotas, ¿no? La diferencia entre 1000 y la diferencia entre, bueno, entre 1000 y 920 en este caso. Y nos da una altura estática de cuánto? De 80 metros. Una altura geométrica, una presión estática eh, o una presión estática, como lo quieras llamar, ¿no? Pero aquí si te das cuenta, estás relacionando, claro, estás relacionado, porque altura geométrica pues te define de esta manera también, ¿no? La diferencia entre cotas. Y desnivel geométrico pues básicamente es lo mismo, ¿no? El desnivel geométrico es 1000 menos 920. Entonces todos estos términos van relacionados con esto, pero usualmente se les denomina como altura estática, ¿no? Entonces, ese es el único dato que necesitas, ¿no? Y bueno, también un dato tal vez que sería el catálogo del fabricante. Un segundo, por favor. Entonces, otro dato era el catálogo del fabricante, ¿no? De las tuberías, las más claras, nada más. Y los objetivos, y el objetivo general para esto, y el único objetivo que yo considero es pues definir, ¿no? Eso es lo que hablábamos, definir el tipo de tubería que se va a instalar, ¿no? Según podría también ser según la INB 689, ¿no? La norma vigente en este caso para sistemas de abastecimiento de agua. Entonces, esto es lo que vamos a considerar, ¿no? Lo que les decía era definir el tipo de la tubería que se va a instalar, pero no, con decirle tipo de tubería no estoy hablando de diámetro, estoy hablando de las presiones que me soportan la tubería, ¿no ve? No es lo mismo hablar con diámetros, ¿no? Este tipo de tubería no es diámetro, por si acaso, ¿no? El análisis estático no me da el diámetro. Entonces, en este sentido, pues hemos hecho unos cuantos ejemplos, ¿no? En la anterior clase hemos visto que tipos de tubería hay muchos, ¿no? Si tienes un catálogo, pues los sacas el tipo de tubería de este catálogo, pero si no tienes, pues puedes considerarte cualquier tipo de presiones nominales, ¿no? Y las más conocidas pues son las presiones nominales podría estar de entre 5 6 7 incluso, no, 5 8 9 y 10 algo parecido por allá, ¿no? Pero no, tampoco es que hay mucho lío al respecto. ¿Por qué? Porque en los exámenes pasados te da el ingeniero es de, cuánto es de presiones nominales que tienes en tu ejercicio, qué presiones debes tomar.
Y eso es lo que se ve en los exámenes pasados que les he pasado, ¿no? ¿Dónde está eso? Acá está. Y nos vamos a un examen bastante, a ver, un examen tipo, acá está, ¿no? Acá tienes el ejercicio número 11 o examen número 11. Te dice que tienes un sistema, ¿no? Aquí está un sistema bastante sencillito. Y aquí donde te decía, ¿no? Aquí está. Y las presiones nominales son las siguientes, ¿no? PN10, PN12, PN16, PN25 y PN20, bueno, PN20 y PN25. No únicamente te hace referencia a presión nominal, ¿no? De trabajo. Entonces, en ese sentido, pues tú verificas qué presiones nominales tienes, ¿no? Y eso es lo que hacíamos en la anterior clase, en un ejemplo, ¿no? Nos hemos dado una presión nominal de qué? A ver, presión nominal de 6, ¿no? Y hemos visto claramente que esto cuánto me aguanta, pues me aguanta 60 metros columna de agua, ¿no? Porque este 6, este numerito de acá, está en bares, ¿no? 6 bares. Generalmente está en ese rango, ¿no? En bares. Pueden ir allá, bueno, en las tuberías que están instalando por perforación horizontal dirigida acá por la San Martín, ¿no ven? No sé si han visto unas tuberías negras creo que eran de 200 milímetros. No sé si han visto, pero allí, pues, si alguien te tiene la ocasión de verificar y pues tienes ahí una tubería y te dice PN, una cosa te dicen PN10, ¿no? Y es evidente que esa tubería, pues, te soporta, ¿cuánto? Te soporta 100 metros columna de agua, ¿no? Eso idealmente, pero la norma no te exige que trabajes con todo esto, ¿no? Entonces, puedo poner aquí según norma, pues me dice que le saque a esto el 80%, ¿no? 60 por 0.8 y eso me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto es, chicos, eso? 60 por 0.8, chicos, ¿cuánto es? 48. Ya, 48 metros columna de agua. Y aquí lo propio, obviamente, esto va a ser 80 metros columna de agua, ¿no es cierto? Entonces, según la norma NB 689, ay, ¿qué pasó? Acá está. 6 me dice una cosa, me dice que no puedes trabajar con toda la presión que tienes aquí disponible, la presión que te soporta esta tubería, ¿no? No puedes trabajar con todo eso, tienes que trabajar con una, bueno, tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que sacarle un 80%, eso nos da un rango del 20% de certeza, no una ignorancia del 20%. Es como un factor, como algo de seguridad, ¿no? De tener un poco de seguridad en nuestro sistema. Entonces, esto es lo que debes hacer, ¿no? Siempre debes hacer esto. Y verificar en todo caso que esto, por si acaso, esta presión, ¿no? Esta presión, entonces, en este sentido puedo definir una cosa muy, muy clara. Decir que se entiende en ese caso que la presión nominal de trabajo de la tubería debe ser mayor a la altura estática. ¿No ve? Eso es lo que hemos visto en la anterior clase con unos cuantos, con unos ejemplos, ¿no? Y hemos definido bastante bien esto, ¿no? Porque se entiende que estas presiones de 48 y 80 tienen que ser sí o sí mayores a qué? A la altura estática que tenemos en nuestro sistema. Y aquí pues nuestra altura estática era de 80 y pues una tubería que me soporte esto pues no está aquí, ¿no? Un 80, este 100 por si acaso no es válido, ¿no? No es válido. ¿Por qué? Porque está en el límite, ¿no? Entonces tienes que asumir otra tubería, tal vez sería una de PN12, si tienes en tu catálogo pues lo consideras, ¿no? Una de PN12 y con esa tal vez ya te va a funcionar el sistema. Entonces se entiende que estas presiones nominales que tienes acá, de 48 y 80, deben ser mayores a la altura estática que tienes en tu sistema. La que sea mayor, ¿no? Y la primera que sea mayor en todo tu catálogo, pues esa es la que vas a instalar, ¿no? En tu sistema eh, para, para darle la solución al análisis estático.
Y eso es básicamente lo que se hace en un análisis estático. Antes de seguir, ¿hay alguna duda de esto? ¿No? Entonces, ya hemos terminado con el planteamiento del análisis estático, ¿no? Porque nos decía definir el tipo de tubería que se va a instalar. En este caso, yo defino cualquiera de estos, ¿no? PN10 o PN6, ¿no? Y el que me funcione, el que cumpla esto, pues va a ser el que vamos a aplicar en nuestro sistema, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ya hemos definido el tipo de tubería. Con decir el tipo de tubería, también se puede relacionar, ¿no? A la presión nominal que trabaja, ¿no? Como está en este caso. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos al análisis dinámico, ¿no? Y esto les decía que directamente se relaciona cuando ya hay movimiento. Y en este sentido, pues ya realiza el análisis hidráulico que tenemos y las ecuaciones, pues, empíricas y elementales que se conocen, ¿no? En este caso, conocemos las ecuaciones de Hazen-Williams, ¿no? Manning y Darcy-Weisbach. Ay, se me fue el- se me fue el apellido, pero ya lo vamos a poner de esta manera. Hassen, Manning y Darcy Weisbach. Y la que yo mejor manejo y más me gusta es la de Darcy Weisbach. Pero en esta materia no lo vamos a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy larguita y no considera, pues, te considera muchas cosas y a veces se hace un proceso muy tedioso. Entonces, las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar son la ecuación de Manning y la de Hazen-Williams, ¿no? Y más propiamente, la de Hazen-Williams la vamos a utilizar para el análisis en tuberías, eh, en aducciones por gravedad. Entonces, esta es la ecuación estrella que vamos a utilizar, ¿no? Y les comentaba eso, ¿no? En la primera clase, que es la ecuación que usualmente se maneja desde los años 90, ¿no? Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Les he presentado cómo está definida esta ecuación en el formulario, lo pueden revisar también. Y también les he comentado un poco de su historia, ¿no? Entonces, en relación a esto, podemos definir los límites de aplicabilidad, bueno, no los límites en los que podemos ir trabajando nuestras aducciones. Y se puede especificar aquí eh, tres, em, tres parámetros. Podría ser la velocidad, primero, la velocidad. Y sabemos que la velocidad mínima usualmente lo consideran como 0.3, ¿no? Pero que muchas veces no se considera. Pero pueden definirlo de esta manera, ¿no? Y si hay problemas, pues especificar y instalar eh, purgas, ¿no? Purgas o desagües. Entonces puedes aplicar, si no se puede llegar a esta velocidad mínima, puedes incluso aplicar, instalar purgas o desagües, ¿no? Esas cositas pues son básicamente esto, ¿no? Tienes una tubería, cualquier sea esta, ¿no? Esta es una tubería por decir, y en estos puntos pues se van a acumular, ¿no? Sedimentos. Entonces lo que se hace es pues instalar aquí, ¿no? Purgas, y con eso abres la llavecita y pues se va a ir toda el agüita, ¿no? Y todos los sedimentos acumulados. Entonces, eso es lo que básicamente se hace una purga o un desagüe, ¿no? Esto está en unidades convencionales, ¿no? Metros sobre segundo. Y sabemos que la velocidad máxima depende del material de la tubería, pero usualmente está aproximadamente por los 5 metros sobre segundo, ¿no? Y también podemos definir aquí una cosa, la velocidad máxima admisible, ¿no? Y se recomienda, o recomendada podría ser, ¿no? La velocidad máxima recomendada pues está al 1.5 metros sobre segundo. Si logras estas velocidades pues tienes un sistema muy correctito, ¿no? Y el ingeniero recomienda una cosa, ¿no? Que esta velocidad recomendada pues bueno, la velocidad máxima esté alrededor del 1.5 metros sobre segundo, ¿no?
Eso es lo que, el único parámetro que el ingeniero considera mucho más importante, ¿no? Que la velocidad, que considerar velocidad mínima. ¿Por qué? Porque ahorita ya están empezando a llevar el flujo transiente y están, y pueden notar una cosa muy evidente, ¿no? Que la sobrepresión está muy relacionada con la velocidad, si se han dado cuenta en la ecuación que les ha presentado el día lunes. Y de todas maneras lo vamos a lo vamos a volver a ver conmigo, ¿no? Dicho esto, ¿hay alguna pregunta antes de seguir? Entonces entramos con las presiones. Sabemos que una presión mínima en cualquier punto de la aducción no debe ser menor a 2 metros, ¿no veo? Columna de agua podemos ponerlo, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Hemos visto en nuestros ejercicios, bueno, con el ingeniero han visto que en sus presentaciones que no debe haber presiones menores a 2 metros, ¿no? Sea este el caso, ¿no? De una tubería. Y por decir nuestra línea de gradiente hidráulico o línea de cotas piezométricas, que ya lo hemos visto en la anterior clase, puede ir por acá, ¿no? Puede ir por acá más o menos, ¿no? Y esta es pues la presión residual que tienes en tu punto, en este punto en específico, pero tienes un problema acá, ¿no? Tal vez no haya problemas aquí con la presión residual, pero vas a tener un problema aquí, y es evidente, ¿no? Aquí en este puntito. Si esto es menor a 0.2, si esto es 1.5 por decir, la norma no te permite esos detalles, ¿no? Incluso la norma te dice que no se permiten presiones negativas, ¿no? Entonces, el límite son 2 metros segundo, ¿no? Y no puedes permitirte eso. Y eso es lo que la norma te dice acá. Y también te dice una cosa, ¿no? No se permiten presiones negativas, ¿no? Entonces, esos son los rangos recomendados para tus presiones. Presiones máximas, mucho depende del tipo de tuberías que estás instalando, ¿no? Pero por lo general, no, directamente sería eso. Presiones máximas, mucho depende del tipo de tubería que vas a instalar. Por eso es que haces un análisis estático, ¿no? Para definir el tipo de tubería y cuántos metros columna de agua te va a aguantar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Eh, un entendido para seguir, por favor. Todo claro, sí. Ya, gracias, Mauricio. Entonces, esto es todo, ¿no? Lo que tenemos que revisar. Y vamos a revisar otro parámetro muy importante, que viene a ser ¿qué? Velocidad, presiones, diámetros. Y esto muchas veces no depende mucho de nosotros, ¿no? Depende eh, del catálogo o del fabricante, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, pero si no se tiene catálogo, sin catálogo, los diámetros que tienes disponibles, ¿no? En este caso, sin catálogo, pues ya defines acá los diámetros con los que vas a trabajar y deben ser los diámetros estandarizados. Se toma diámetros estandarizados o normalizados, como se suele llamar. Normalizados, estandarizados. ¿Será con Z o con S? Ya se me fue la nomenclatura. Bueno, entonces, en ese caso se toma diámetros estandarizados o diámetros normalizados. ¿Qué básicamente es esto? Únicamente es definir, definir ¿qué diámetros estandarizados tienes? Perdón. Únicamente sería desde el más mínimo en pulgadas, pues podría ser 2 pulgadas, eh, 4 pulgadas, ¿no? A veces se toma 3 pulgadas, a veces. 5, no, directamente son 6 pulgadas, no, y así sucesivamente. Pero en teoría vas a tener en cuenta que vas a tener desde 100 milímetros, ¿no? ¿Cuánto es esto? 150 milímetros. Vas a tener 200 milímetros y así sucesivamente, si te das cuenta, esto va a ser sucesivo de 50 en 50, ¿no? Tan. Entonces, esos son los diámetros que tú debes considerar y aparte que aquí a veces, si el
ejercicio te especifica y si no hay otra opción. A veces si el ejercicio no te especifica y si no hay otra opción, pues tomas diámetros de 50 y 75 milímetros, pero no usualmente se manejan, ¿no?, estos diámetros. Entonces, esos son diámetros estandarizados que se manejan usualmente, ¿no? Si no se te da un catálogo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Bien, yo creo que todo está claro. Entonces nos vamos a un cuadrito que últimamente estoy haciendo para que puedan ver qué tal es esto de relacionar las ecuaciones que tenemos. Y para esto les pediría que vean su formulario para poder sacar conclusiones. Entonces, acá vamos a poner el diámetro, que es el parámetro muy primordial y el que vamos a variar muchas veces, ¿no? Diámetro. Luego vamos a tener luego vamos a tener con las pérdidas de carga. Esto pues únicamente se relaciona a Hassen-Williams, ¿no? Y el otro parámetro muy importante es la velocidad, que muchas veces se considera, ¿no? Esto es opcional. Pero si quieres tener un buen diseño a corto plazo, pues sí lo consideras, ¿no? Listo. Entonces tienes tres parámetros con los que vas a jugar. Y en relación a cada, si con cualquiera, pues te va a dar las mismas con cualquiera que trabajes te van a dar las mismas soluciones. Y en relación a esto, pues van íntimamente relacionados estos tres parámetros. ¿Por qué? Porque aquí puedo darme diámetros mayores, puedo poner, tal vez. ¿Sí? Y aquí vamos a poner diámetros menores. Entonces vamos con el primer parámetro, pérdidas de carga. Anda a tu formulario y me dices, ¿qué tal van a ser las pérdidas de carga para diámetros menores? Mayores? ¿Qué va a pasar? O podemos decir mejor, podría ser a diámetros, vamos a poner acá, a diámetros mayores a diámetros menores. Entonces tenemos esos dos criterios. Entonces, a diámetros mayores, ¿qué va a pasar con tus pérdidas de carga? ¿Alguien me puede decir si ya estás revisando el formulario? Ya. Tenemos nuestro formulario, acá está. Esto es básicamente lo que yo les he pasado. Y esto es la ecuación de Hasse-Williams básicamente, ¿no? No es esta la que tienen en su formulario, ¿no? Esta es una ecuación con más decimales. Voy a buscar el formulario mejor. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya. Entonces, esta es la relación de Hassen-Williams. Podemos incluirnos a Hassen-Williams porque esa es la que me relaciona, ¿no? Pérdidas de carga. Básicamente, pérdida de carga, pues es esto, ¿no? Este parámetro. Entonces, te dije una cosa, ¿no? A diámetros menores, diré, primero, para diámetros mayores, para este diámetro, a diámetros mayores, ¿qué va a pasar con tu pérdida de carga? Si te das cuenta, está pues inversamente relacionado, ¿no? Entonces, a diámetros mayores vas a tener menos pérdida de carga, ¿no ve? Y eso es evidente, eso estás viendo en tu ecuación, ¿no? Entonces vas a tener menos pérdida de carga. Menos pérdida de carga. Y lo contrario va a ocurrir con diámetros menores, ¿no? Porque si ves tu ecuación, a diámetros pequeños, pues esto va a crecer, ¿no? Y esto se va a ver evidenciado de esa manera.
mayor pérdida de carga. Listo. Y nos vamos con el último, que va a ser el de la velocidad. Y para esto, pues aquí no tienes velocidad, ¿no? La ecuación que te relaciona diámetros con velocidades, pues es la ecuación de el caudal, ¿no? Es igual a la velocidad por área, ¿no? Y esto está acá, ¿no? La velocidad por el área. Pero sabemos que para una sección circular, pues el área es pi por diámetro al cuadrado, y eso lo tengo ya despejado en la ecuación número 3 y 4, ¿no ve? Entonces el diámetro está acá. Entonces aquí nuevamente lo mismo, se hace lo mismo, y puedo decir que bueno, era al revés, ¿no? Vamos a revisar la ecuación de la velocidad mejor. Incluso puede ser lo mismo con esto, ¿no? Pero vamos a revisar esto. A diámetros mayores, pues tu velocidad va a aumentar, ¿no ves? Y es claro eso, ¿no? Porque está inversamente proporcional. Entonces eso lo puedes poner acá. Mayor, mayor velocidad, ¿no? Y aquí, al revés, pues si tienes diámetros pequeños, pues vas a aumentar. Si tienen, a ver, espera, que creo que, a ver, a diámetro, está al revés, ¿no? Esto, a ver, Sí, Auxi, está al revés. sí, me estoy confundiendo. Espera, a diámetros mayores, a ver, a diámetros mayores tienes menor velocidad, sí, está bien. Y a diámetros menores tienes mayor velocidad, ¿no? Y a diámetros está bien, todo está bien ahora sí. Entonces, entre estos parámetros debes jugar, ¿no? Si te das cuenta, nunca he hecho esto. ¿Por qué? Porque las ecuaciones, pues, te dicen todo esto, ¿no? Las ecuaciones te dicen todo esto. Entonces, eso es lo que debes, con lo que, si no puedes, mm, ¿cómo se llama esto? Si no puedes definir bien las ecuaciones, pues directamente te vas a este cuadrito, ¿no? Y puedes con esto jugar tus ecuaciones. Entonces, nuevamente repetimos, a diámetros mayores vas a tener menos pérdida de carga. Pero una cosa va a aumentar, bueno, una cosa va a ser evidente, vas a tener menos velocidad también. A diámetros menores vas a tener mayor pérdida de carga, ¿no? Y vas a tener mayor velocidad. Eso tener muy en cuenta. Aquí no va a haber una discrepancia mucha porque estos parece ser que son igualitos, ¿no? A menor, pues vas a tener menor, pero con lo que yo relaciono directamente esto es con las presiones residuales que tienes, ¿no? Hemos hablado de presiones residuales la anterior semana y verificas, ¿no? Que la presión residual va a hacer que la presión residual, ¿no? Definimos que la presión residual era igual a qué? A la altura estática, ¿no? ¿Ve? Menos las pérdidas de carga. Por fricción menos las pérdidas localizadas, ¿no? Si se tuviese. Entonces, esa es la presión residual que tienes en cualquier sistemita, ¿no? Entonces, aquí la carga estática, pues va a ser constante, ¿no? Si esto es constante, puedo poner cualquier numerito y puedo definir aquí que las pérdidas de carga van a estar en este sentido, restándolo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si tenemos mayor pérdida de carga, vamos a tener menor presión residual, ¿no? ¿Ve? Menor presión residual. Y si tienes menor presión residual, pues tu velocidad va a ser grande. No lo vamos a ver muy en claro aquí, porque en los ejercicios se va a notar más este puntito, ¿no? En los ejercicios vamos a discrepar ya ahí, porque esto de aquí que tienes que de mayor velocidad y menor velocidad, pues va a llegar ya como un problema en los ejercicios que vamos a ir solucionando. Entonces, por ahora, entiendan esta nomenclatura, bueno, este cuadrito, ¿no? Que hemos dibujado. Y pues, si se olvidan las ecuaciones, pues recuerden todo esto, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de esto, chicos? Un entendido, por favor, para seguir. Prosiga, Auxi. Todo claro, Auxi. Listo. Entonces, ya tenemos definido todo lo que, con todo lo que vamos a ir jugando en nuestras ecuaciones, ¿no? Y en ese sentido, siento que no me olvidé nada y podemos empezar. Perdón, Auxi, tengo una pregunta. Ya, dime, René.
Pensé que iba a llegar, pero en la parte en la que nos asignamos nosotros un diámetro de tubo, Sí, sí. ¿qué les estamos del espesor del tubo si es que nosotros nos estamos inventando, digamos, un diámetro comercial? Ah, ya está. Muy, muy buena pregunta. Hay dos tipos, ¿no? Que te dije. Para los diámetros tenemos de dos opciones. Cuando tienes catálogo y cuando no tienes catálogo, en este caso lo que me has dicho, ¿no? Cuando tienes catálogo, la primera opción, eso es lo que tal vez se me estaba yendo. Y otra opción cuando no tienes catálogo, ¿no? Dos punto no catálogo. Entonces, cuando tienes catálogo, es evidente que en el catálogo vas a tener un diámetro externo, ¿no ve? Un diámetro externo. Y vas a tener también una cosa, un diámetro interno, ¿no? Y si te da, muy usualmente no dan los diámetros internos, y eso es lo raro de estas compañías. Deberían darnos el diámetro interno, porque eso es lo único que nos interesa a nosotros para el análisis hidráulico. Entonces, a veces no se nos da el diámetro interno, pero se nos da una cosa muy importante, ¿no? O nos da el SDR o nos da el espesor, o T, ¿no? Que viene a ser el espesor. Nos da el espesor de la tubería o el SDR, pero el SDR muchas veces está... No, directamente nos da el espesor, eso podemos considerar muchas veces. Entonces, nos puede dar un diámetro externo, no sé, de 250 milímetros, ¿no? Que no son así puntuales, no son 255 tal vez o 260. Y nos da también un espesor. Y nos da un espesor, pues podría ser de 4 milímetros, por decir, no sé. Entonces de aquí, pues puedes hallar tu diámetro interno, ¿no? Porque sabes que el diámetro interno es el diámetro externo, restándole las dos veces el espesor, ¿no? Para este ejercicio va a ser 250 menos 2 por 4, ¿no? Y esto nos va a dar el diámetro interno y con eso debes trabajar. Ahora, el otro caso es cuando no tienes, cuando no tienes catálogo. Y creo que a eso iba tu pregunta más relacionada. Y directamente aquí, no. Directamente tomas diámetros nominales. Que te decía, ¿no? De 100, 150, 200, 250 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí no haces nada, únicamente tomas estos diámetros de 100, 150, 200, 250, ¿no? No les restas nada porque vas a trabajar con un diámetro nominal, nada más. No sé si esa era tu pregunta. Sí, esa es, está claro, sí, gracias. Ya, está bien.